Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos en este su programa Abogados al Día, Data Protección, con el coconductor también de este programa, socio de la firma Gran Abogado y Maestro, el buen Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy bien, Mario. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este programa de Abogados al Día, de la saga de las recomendaciones legales para los negocios y la informática. Como vemos, pues estamos desarrollando temas para negocios principalmente en Internet. Y en la ocasión anterior, el martes pasado precisamente, tocamos temas relativos a la protección al consumidor, como las autoridades y la normatividad que rige los negocios en Internet, pues es tendiente sumamente a la protección exhaustiva del consumidor, lo que implica para el emprendedor, para las empresas y las personas que hacen negocios en Internet, pues una carga legal importante que deben cumplir paso a paso. Sí, que de hecho es una carga indispensable, es una carga distinta a la carga legal tradicional de una empresa. El emprendedor de hoy en día no es el emprendedor tradicional de hace todavía 15 años o 10 años, mi estimado Sí, Joaquín, sin alejarnos mucho. Ya ahora las necesidades legales, las necesidades para poder operar, las necesidades de mercadotecnia, las necesidades del consumidor han cambiado. En el primer programa pudimos observar, nos ha plasmado muy bien nuestro especialista en estos temas, el licenciado Joaquín Elizalde, la parte de publicidad digital, pero quedaron muchas partes, y de consumidor digital, pero quedaron muchas partes pendientes que queremos cubrir el día de hoy, y de no terminarlo haremos otro programa en caso de ser necesario, pero creemos sumamente importante realizar esta labor social de hacer llegar a los emprendedores el conocimiento de qué requisitos deben cumplir en los aspectos legales para poder funcionar. Si me lo permites, mi estimado Joaquín, pues por comenzamos. supuesto. ¿Sí? Adelante. Bueno, pues comenzamos entonces. ¿Con qué empezamos, mi estimado Joaquín? Pues nada más hay que recordar para quién es aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor y para quiénes no, porque hay ciertas reglas que nos permiten determinar que, por ejemplo, no es aplicable para instituciones bancarias, Así es. ¿ok? No es aplicable tampoco para instituciones que presten un servicio de crédito, sociedades de información crediticia, tampoco se aplica. O cuando se trate de organismos que dependan de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el sistema de ahorro para el retiro, o bien sea un elemento que se trate, que sea competencia de la conducción. En estos casos, para este tipo de entidades, no es aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor. Teniendo claro eso y ya los derechos que vimos del consumidor a la información, a la educación, a la no discriminación, a la elección, etcétera, a la educación, pues ya podemos entrar a un ambiente un poquito más para determinar qué tipo de información podemos hacerle llegar a nuestro consumidor para que determine y persuadirlo de adquirir nuestros productos o servicios. Que de hecho, si me lo permites, perdón que te interrumpa, mi estimado amigo, pero quisiera dejar otra vez la polémica en la mesa, que yo creo que va a ser necesaria para otro programa. Hablábamos que no aplica para todas las instituciones financieras, a todas las instituciones que nos ha hablado nuestro especialista Joaquín Elizalde. Sin embargo, hoy en día creemos que deben existir algunas modificaciones en este sector de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sobre todo en el entorno digital, en lo que respecta a los sentimientos de los consumidores. Es un tema de investigación que estamos desarrollando en estos días, precisamente el licenciado Elizalde y un servidor, para conocer los sentimientos, qué repercusiones pueden llegar a tener el sentimiento de un consumidor en una empresa. Porque muchas veces el sentimiento genera información en las redes sociales que puede llegar a afectar a una empresa dentro de lo que es las buenas prácticas, dentro de su imagen y puede llegar hasta desaparecer. Pero bueno, este será un tema que esperemos tocar un poco más adelante, porque estamos de acuerdo, estás de acuerdo, mi estimado Joaquín, que sí necesitan haber cambios en este tipo, sobre todo en relación a proteger ya no solamente al consumidor como tal, sino a las empresas relacionadas con los consumidores. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, y nada más para darles un adelanto respecto a lo que hemos ido investigando, pensemos que Internet es una fábrica. Los datos personales es la materia prima y las emociones y la afectación del ciberconsumidor es la mercancía. Por eso ahora vemos las tendencias de publicidad de contar historias para vender, para acercar al consumidor a los productos y los servicios. La pregunta que nos planteamos y que es el eje rector de la investigación es ¿qué tan felices son los consumidores con este nuevo ecosistema que se les plantea en la publicidad, el marketing, la protección al consumidor, etcétera?
Pero bueno, como dice Mario, dejémoslo, esto de los sentimientos del ciberconsumidor y por lo tanto del cibernauta, para un tema específico que ya les haremos llegar con oportunidad y lo platicaremos ya a detalle. Claro, compañeros, esperemos por ahí de algún artículo, esperen las sorpresas, pues nos publiquen próximamente y ya les estaremos informando. Perfecto. Y como les decía, la materia prima, al igual que la analogía que hacía yo hace un rato, los datos personales. Esta constituye toda la información. Sin los datos personales, pues difícilmente podemos hacer llegar una campaña publicitaria o hacer llegar cierta información al ciberconsumidor si no tenemos los datos personales del target o del consumidor final al que queremos persuadir para adquirir estos productos o servicios. Por lo tanto, la Ley Federal de Protección al Consumidor pues es muy enfática en determinar que no debe ser una información falsa, engañosa, abusiva. Son tres elementos que la Ley Federal de Protección al Consumidor es muy enfática y que incluso sanciona con la imposición de multas, el retiro de la publicidad y la clausura de los establecimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender que una publicidad sea falsa o engañosa? La publicidad falsa es aquella que nada tiene de real respecto a lo que yo presento al consumidor con el producto verdadero que al final va a adquirir. Entonces, nada tiene de real la publicidad falsa. En cuanto a la publicidad engañosa, hace potenciar o exagera las características y cualidades del producto para inducir al consumidor a que lo consuma cuando pueden ser no ciertas esas características, pero se exageran de tal manera que el consumidor queda atrapado en ese vínculo, enganchado para consumir ese producto o servicio. Algo que se está dando muy comúnmente, sobre todo en las redes sociales, mi estimado Joaquín. Así es muy común ver que se le atribuyen características, ya sea a través de imágenes, sonidos o textos a los productos para exagerar sus cualidades que le corresponden. Y esto no solo se ve en internet, incluso hay programas de televisión sobre compra-venta de productos, los famosos productos milagro, que se exageran las cualidades que corresponden a estos productos. Entonces, amigos, tengan cuidado respecto a la información que van a plasmar en sus productos o sus servicios y las marcas que van a identificar con ellos respecto a la información sea verdadera, genuina y que corresponda a la realidad de lo que están persuadiendo al consumidor final. Así es. Okay. Ahora, ¿cuál es la publicidad abusiva? Pues aquella que además de no tener nada de real, de que exagera las cualidades del producto o servicio, pues impone, engaña o induce a error al consumidor, ya sea por las características o por el precio para adquirirlo. Entonces es una publicidad totalmente abusiva que reúne las dos características de falsa y de engañosa. Sí, claro. Entonces, lo que sí podemos hacer, amigos, es llevar a cabo una publicidad comparativa, es decir, comparar los precios o las cualidades de nuestros productos o servicios con respecto a la competencia. Esto sí es válido siempre y cuando no sea engañosa y abusiva, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es entonces establecer ciertos parámetros. Debe tratarse de los mismos productos, si es posible incluso en cantidades y cualidades de los productos debe ser, que sea comprobable, ¿ok? Y que no medie un plazo mayor de 5 días entre el precio de un producto y la salida del otro. Claro. Entonces, por eso a veces vemos, por ejemplo, en los carritos del súper, ¿no? Sí. Dice, este carrito aquí te cuesta 1,000 pesos. Con la competencia te cuesta 2,000. Pero resulta que el jabón es de medio kilo, acá es de 1 kilo, no es la misma marca de lo que están ofertando, etcétera. Ahí no se da la comparación sana. Sí. Y eso lo sanciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces sí debemos cuidar mucho que esta información sea sobre productos, características y cualidades similares o iguales entre productos que se van a comparar. ¿Me permitiría dar una recomendación al respecto, amigo? Sí, amigo, claro. Sí, existe la llamada norma oficial mexicana.
Nuestro especialista Joaquín Lizalde ya nos dice toda la forma en que nosotros debemos tener cuidado para no caer en esta publicidad engañosa que se está dando comúnmente en internet y en tantos lugares, ¿no? Y no solamente en internet, o sea, esto que nos manejas es hasta a nivel impreso, ¿no? Sí, O sea, claro. periódicos, revistas. Bueno, existen las llamadas norma oficial mexicana. Si es un producto que está permitido vender en México, debe cumplir con ciertas normas. Si es una empresa seria, nosotros le sugeriríamos solicitar la norma oficial mexicana de ese producto en específico para ver que cumpla con las características técnicas, prácticas de uso del producto y poder ustedes así tener más certidumbre sobre el producto que van a comprar o que van a vender. Porque dado contrario de que no hagan caso o entreguen un producto distinto al que están promocionando, pues pueden ser susceptibles de alguna multa por alguna de las autoridades que bien nos menciona el licenciado. Perdón, disculpa la interrupción. Y en adición a esto que nos comenta respecto a los productos de importación que no sean no nacionales, pues la ley también nos establece ciertas reglas para la comercialización y su difusión aquí en nuestro país. Primero, expresar el lugar de origen, los lugares donde puedan repararse, las instrucciones de uso y las garantías que le vamos a otorgar al consumidor respecto a ese bien o producto. Entonces, adicionalmente a lo que mencionas, pues estos 4 requisitos son básicos e importantes para poderlo comercializar, sobre todo porque para nuestros amigos emprendedores en línea, pues es muy común que adquieran productos del extranjero y comercialicen aquí. Entonces, para que cumplan con estos requisitos respecto a las normas oficiales, estar en el idioma español, el país de origen, las garantías y en dónde pueden acudir, ¿no? ¿Ok? Ahora, respecto al etiquetado, también debe cumplirse con lo mismo. Ser en idioma español, establecer el precio en moneda nacional y que sea legible para el consumidor promedio las unidades de medida o las características del producto. Sin perjuicio de que ustedes puedan anexar un etiquetado en otro idioma, ¿no? Si puede ser en español, en chino, o en inglés, o el idioma que ustedes quieran, dependiendo del tipo de consumidor que tengan. Entonces, con este panorama respecto a la información que deben contener los productos o servicios, que no debemos establecer publicidad falsa, engañosa, abusiva, que sí podemos hacer publicidad comparativa, que para productos extranjeros cumplir con las normas oficiales dependiendo del producto o servicio, y con las características del etiquetado ya podemos ir delineando qué obligaciones debemos adquirir adicionales a esta. Este es un muy buen punto, mi estimado Joaquín. Quiero recalcarlo, si me lo permites, porque muchas veces se piensa que por ser comercio electrónico, entorno digital, el etiquetado ya no es importante, únicamente la entrega final del producto. Podemos decir con esto que el etiquetado es exactamente igual de obligatorio, necesario y legal para poder vender un producto legal, ya que la mayor parte de los productos que están vendiendo en internet ni etiquetas llegan a tener. Sí, y eso es muy importante porque Profeco sí hace verificaciones en línea, para nuestros amigos que nos escuchan. Sus llamados patrullajes cibernéticos. ¿No? Cibernéticos, y sí sancionan este tipo de conductas si no estamos cumpliendo con la normatividad. Por muy internet que estemos utilizando, sí aplican las reglas para este tipo de negocios en línea. Y precisamente por eso la Ley Federal de Protección al Consumidor pues tiene un capítulo destinado a los usos de medios electrónicos o cualquier otra tecnología que va a aplicar para las relaciones entre proveedores y consumidores efectuadas a través de medios electrónicos. Claro. Entonces, dentro de este tipo de reglas que nos proporciona, la primera es que el comercio electrónico y las transacciones que realicemos sí están reguladas. Están reguladas en nuestro país y nos impone ciertos requisitos que ahorita vamos a ver cuáles son. El primero, que proporcionemos al consumidor toda la información que sea veraz, sea información veraz. Que la información que de él recibamos, y aquí tú nos vas a ayudar mucho, va a tener el carácter de confidencialidad. Es decir, nosotros vamos a salvaguardar correos electrónicos, información sobre tarjetas de crédito, domicilio de nuestros consumidores, cualquier dato que nos proporcione el consumidor respecto al proveedor va a tener el carácter de confidencialidad. ¿Y qué significa confidencialidad? Si nos ayudas con este tema. Claro, sí, muy amables. Bien, significa que tenemos que guardar nosotros, guardar privacidad, tener
seguridad en el tratamiento de los datos personales que vamos a adquirir. Esto significa que debemos cumplir con el nivel de responsabilidad o con el principio de responsabilidad que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Este principio, entre otros, abarca, tenemos que, primero, tratar los datos de manera lícita. Esto es, tenemos que informar a las personas para qué estamos requiriendo sus datos y tienen que tener relación directa con la actividad comercial que estamos realizando. También las personas tienen derecho a ejercer sus llamados derechos ARCO, que ya entraremos en más detalle en algún otro programa, que es acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos personales. Pero además, al guardar privacidad debemos contar no solamente con el cumplimiento de la ley de la manera jurídica, sino hay que contar con un sistema técnico también, por ejemplo, antivirus, buenas bases de datos, tener un responsable de quién maneja la información, en fin, tener un panorama, generar un pequeño sistema de gestión de la información de protección de datos para poderla mantener segura, protegida, de manera privada. Y con esto cumplimos con el principio de responsabilidad, que este es un principio que viene en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, con su autoridad el INAI, los cuales todas las personas particulares que hacemos tratamiento de datos o las personas morales debemos cumplir. Muy bien, pues con estas características de la información de confidencialidad, pues vemos que la información no podrá entonces ser transmitida a ningún otro proveedor, salvo que el propio consumidor no lo autorice, pero para eso pues tenemos que llenar nuestra solicitud o nuestro formato para el uso y tratamiento de los datos personales, y salvo que él dé su autorización o una autoridad no lo requiera. En esos casos pues sí podemos hacer la divulgación de los datos que nos proporciona el consumidor. Ahora, uno de los objetivos principales de este capítulo especial para comercio y medios electrónicos es brindar la seguridad al consumidor. ¿Por qué? Porque el dinamismo del comercio pues es natural y es muy sano realizarlo. La cuestión es que debemos otorgar al consumidor todos los medios para que él considere, primero, salvaguardada su información, segundo, que las operaciones que realice sean seguras, y con eso pues se va a dar una fluidez, un comercio fluido que reporte beneficios y genere un círculo virtuoso de comercialización, compra, venta de bienes inmuebles en línea. Ok, entonces en este sentido, ¿qué requisitos nos impone para dar seguridad en sus operaciones al consumidor? Primero, el proveedor debe señalar un domicilio donde el consumidor pueda acudir de manera física a hacer los reclamos. Segundo, amigo, si te parece, perdón por la interrupción, ahorita que vamos con los principios, tenemos que ir a un corte, pero mejor para que lo volvamos a retomar de manera fresca los vemos ahorita, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, en un momento regresamos amigos. Muchas gracias. Todavía está.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, un gusto volver a estar con ustedes, ya regresamos. Mi estimado Joaquín, perdón por la interrupción, es muy interesante lo que nos comentas. ¿Podrías continuar, por favor? Sí, claro, ya me agarraste encarrerado y pues vamos a seguir. Freno de mano inmediato, pero soltamos el Ferrari de una vez. Y sobre todo porque este tema es súper interesante debido a que estos artículos incluidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, digamos, que son de vanguardia, son perfeccionables, pero sí están creados ex profeso para transacciones electrónicas. Entonces sí debemos, para todos los emprendedores y aquellos amigos que estén viendo la necesidad de hacer comercio electrónico y tener, pues disponer de sus productos a través de internet o en línea, pues es importante tomar en cuenta estos elementos. Ya decíamos que la información que nos proporciona el consumidor pues va a ser de carácter confidencial. No la vamos a poder transmitir, no la vamos a poder dar a ningún otro proveedor. Ya Mario nos ha platicado sobre el aviso de privacidad, qué requisitos, el ejercicio de derechos ARCO, que eso además amerita un programa especial. De hecho, me gustaría, si me permites, perdón otra vez por interrumpirte, amigo, pero en Estados Unidos la protección al consumidor va de la mano con la protección de los datos personales. En Estados Unidos en específico. Está la Oficina del Consumidor en Estados Unidos, de la Federal Trade Commission, donde la misma Oficina de Protección al Consumidor, el homólogo de la Profeco aquí en México, es la encargada de vigilar el tratamiento de los datos personales por los diversos sectores. No tienen una autoridad en específica, como es el caso de México, que aquí existe el INAI, o una ley en específica, como aquí es la ley federal. En Estados Unidos, la Ley de Protección del Consumidor abarca la protección de los datos personales, la protección, la salvaguarda, y cada sector tiene su propio reglamento de datos personales. Nada más quería comentar un poco esto, porque sí es de llamar la atención, ya que si tenemos alguna disyuntiva con Estados Unidos, se tiene que ver, o es recomendable manejarlo precisamente por la Federal Trade Commission, la Oficina de Comercio de Estados Unidos, pero no nos vamos a encontrar con el mismo tratamiento que aquí. Claro, por supuesto. Tanto distinto. Perdón, amigo, por la no te preocupes, y efectivamente, como pues el comercio sectorial, evidentemente debe haber un tratamiento de datos dependiendo del sector. Sí, de hecho lo hemos platicado, y de hecho eso estaría también aquí muy bien en México, ¿no? No solamente eso es una muy buena idea, digo, no significa que esté mala que tenemos ahorita, pero es un muy buen punto. Otro punto de polémica que algún día tocaremos en algún programa. Sí, esto también se refleja en la publicidad, porque también la publicidad es sectorial. Dependiendo del sector, son las reglas, normas oficiales y normatividad que debemos cumplir, pero bueno, eso sí es otra cosa.
Entonces la confidencialidad es importantísima. Segundo, para dar seguridad al consumidor, la ley dispone que establezcamos mecanismos y se los demos a conocer al consumidor de cómo estamos protegiendo la confidencialidad de la información que nos proporciona. Con estos elementos previamente el consumidor va a estar en aptitud. Recordemos que él tiene un derecho a la información y derecho de elección. De decir, esta empresa tiene este mecanismo de seguridad. Me conviene hacer transacciones con él, puedo proporcionarle mis datos bancarios, puedo proporcionarle mis datos de facturación, me parece seguro, adelante. Con esto se da cumplimiento y va muy de la mano los derechos del consumidor con las reglas especiales para operaciones en línea. ¿Okay? Segundo dato segundo requisito que nos impone este tipo de operaciones en línea es que hagamos del conocimiento del consumidor un domicilio físico, donde él pueda hacer o acudir a ya sea solicitar datos de los productos, hacer un reclamo, exigir una garantía, así como nuestros números telefónicos y los lugares donde él pueda acudir, pues a solicitar cualquier tipo de información relacionada con la operación que ha hecho con nosotros. No, y es que lo que estás mencionando es sumamente importante, amigo. Muchas personas creen que hacer comercio electrónico es convertirse en avatar y simplemente distribuir los productos. No, legalmente tenemos que ser una persona física constituida. No recuerdas, estamos viendo ahorita el electrónico y alguna vez haremos el ensamble con los documentos físicos, operación legal, pero seguimos siendo una persona física con actividad empresarial o una empresa moral. Esto no cambia y como tal debemos tener un domicilio físico para quejas y reclamaciones. Perdón por la interrupción. Eso es muy importante. Entonces, otro requisito que se nos suma. Además, evidentemente, pues debemos eliminar todas aquellas prácticas nocivas relacionadas con la información falsa, engañosa o abusiva que induzcan al consumidor a errores respecto de los productos que va a adquirir o los servicios que va a contratar con nosotros. Entonces eso es muy importante. No crean que por ser una operación en línea estamos exentos del cumplimiento de la normatividad respecto a la publicidad falsa y abusiva. Eso es un mito y sí aplica. Ya les hemos comentado cómo Profeco sí lleva a cabo sus procedimientos de verificación en línea. Y de manera excelente, por cierto, Profeco es una entidad excelente de verificación y su ley, digo, es para ejemplo para otros países, la autoridad y la Procuraduría Federal del Consumidor en México. ¿Estarás de acuerdo, amigo? Sí, así es muy efectiva, aunque no tiene gran capacidad de acción, pues por ser una Procuraduría Federal y porque pues sería imposible prácticamente estar vigilando a todos los que concurren en internet, ¿no? Sí, pero en donde encuentras sanciones si no cumplen con la normatividad. Otro requisito importante, no es algo que desconozcan, amigos, simplemente hay que encauzarlo y darle la tendencia legal para cumplir con la normatividad. Son los términos y condiciones de compra, términos y condiciones de uso de la plataforma donde vamos a estar, si vamos a imponer cargos adicionales por el envío del producto, si el precio debe incluir o aclarar si incluye impuestos o no los incluye, o las formas en que se nos debe pagar los productos o servicios. Debemos dar multiplicidad de opciones y un sistema de transacciones seguras, que es muy importante, que ahorita platicaremos en qué consisten, que hay unos muy interesantes, ¿verdad? Y toda esa información se la debemos hacer llegar, ya sea en nuestro sitio, en nuestra plataforma o en la aplicación que estemos usando para comercializar, pues toda esta información sobre cómo va a operar el negocio que realice con nosotros el consumidor. También debemos respetar la calidad y las cantidades que el consumidor quiera adquirir, ¿no? No le podemos condicionar a que compre algo para poderle vender otro producto o servicio. Ese es un punto, amigo, si me permites, que quisiera tocar, porque se está dando muy en boga, parece increíble, en empresas transnacionales, no voy a dar nombres de autoservicio, increíblemente que uno va y encuentra una oferta y te dice máximo 20 productos. Sabemos que es algo de mercadotecnia, porque nunca pueden comprar 20 y luego 20, pero como se está anunciado, y caería en el espacio de publicidad engañosa, ¿estás de acuerdo? Así es, porque pues es una conducta que está sancionada. No te pueden condicionar el límite respecto a las calidades ni a las cualidades que tú quieres de ese producto, ¿no?
No te pueden ofertar uno de amplísima calidad y venderte otro de calidad inferior. No te pueden condicionar el número de productos que tú quieras, etcétera. Pero como lo que pasa en internet, que pides unos lentes de un color, te llega de otro, ¿no? Ajá. O te llega un llavero que te lo están con un carrito que suena muy bonito en internet, lo pides, está muy mono, te llega y sí está precioso, pero resulta que el sonido era únicamente ambiental, ¿no? Okay, sí, no hay nada, ¿no? Con fines nada más para persuadir, pero eso ya constituiría una publicidad engañosa, ¿no? Claro. Al establecer cualidades o características que no corresponden al producto. Y para este sistema de transacciones seguras, pues tenemos varias reglas que ahorita estoy aquí tratando de ubicar. Pero las más importantes son el sistema de operaciones a través de tarjetas de crédito o de débito. ¿Okay? Con este tipo de operaciones, pues le damos una opción para adquirir el producto, pero también podemos implementar el sistema de pago a través de cuenta bancaria con transferencia o depósito. Es otra forma. También el uso de moneda digital, como comúnmente se le conoce, que no es una moneda y no es digital, sino la más conocida de ellas es el blockchain, que muchas empresas la están, y el Bitcoin, que muchas empresas la están adoptando como un sistema de transacciones seguras. O utilizar un intermediario para realizar la operación, como es PayPal o otro tipo similares de intermediarios, que ellos otorgan la seguridad de que la operación va a ser segura. ¿Okay? Aquí me gustaría, si me permites, agregar algo, amigo. Muchas personas creen que por el hecho de tener un sello de confianza en la página, por decir un sello de confianza, puede ser algún otro tipo de sello, no vamos a decir ninguno en particular, ¿no? En general, es un lugar seguro donde se pueden hacer transacciones seguras. Y como hemos visto a lo largo de estos programas, porque no es el primero en que nuestro especialista nos platica al respecto, no es suficiente. La mejor o la más importante práctica que puede haber es la autorregulación de uno mismo. Y ver en segundo término que se cumpla con lo establecido por la Ley Federal de Protección del Consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Perdón la interrupción. No te preocupes. El sistema de autorregulación es muy criticable por muchos. Pero también llevado a cabo de manera sana puede ser un elemento muy virtuoso para poder llevar a cabo un éxito de un negocio en línea. ¿Por qué es criticable? Porque el propio operador es el que impone las reglas de cómo va a hacer sus relaciones con sus consumidores. ¿Por qué es virtuoso? Porque recordemos que en internet la reputación significa todo. Sin reputación, un mensaje nocivo, una información viralizada negativa respecto a un negocio o servicio pueden destruir un negocio en cuestiones de semanas o de días. Entonces tiene sus aristas en ambas posiciones, pero creo que como una opción más para llevar a cabo una operación sana dentro de internet o un negocio en línea, la autorregulación va adquiriendo día a día, por más que la critiquen y digan que tiene sus aristas, es perfectible, sí, efectivamente, pero va avanzando, porque además rompe con uno de los estigmas más acerbados dentro del abogado, que es el ámbito territorial y temporal de la norma. Claro. Porque internet es mundial, es global, y quizás una norma aplicable en cierto país no es aplicable en otro, y en operaciones internacionales. No, sí. Y las autoridades que son distintas a como se revelan en un país en otro, y en esos términos hay que acercarnos a la lex mercatoria y la autorregulación, que por cierto tuvimos muy cercano gracias al maestro, al doctor Lafranc, claro expositor y propulsor de este tipo de fenómenos que se dan gracias al comercio y en sus orígenes, el comercio más básico, y hoy el comercio electrónico, la lex mercatoria y la autorregulación como un reflejo de ella, pues eso ha sido opción para muchos una muy buena operadores del comercio. Amigo, perdón que te vamos otra vez a un corte, fue muy rápido. Pasó, amigo, ya, sí, no es cuestión técnica, amigo, disculpe. Amigos, vamos a un corte, van a estar interesantísimo, no se pueden ir, regresamos en un momento. Muchas gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, platicando de estos temas tan importantes con el buen especialista Joaquín Elizalde. Mi estimado Joaquín, perdón por interrumpirte, cuéntanos por favor, seguimos adelante. Pues seguimos con el tema de que debemos informar los términos, condiciones, cargos, pagos y cómo debe realizarlos el consumidor. Este es un tema, perdón que les comente, amigo, es un tema esencial para la subsistencia. Lo demás se puede arreglar en el transcurso, conforme lo va subiendo, registrando marcas. Esto que nos va a comentar nuestro especialista el día de hoy, definitivamente desde el primer día tiene que llevarse a cabo, si no mejor ni nos lancemos. Ya nos explicará por qué. Sí, primero por la importancia que tiene recuperar la inversión que hacemos y recibir los pagos de los productos o servicios que vendemos. Sin eso, pues evidentemente es lógico y natural, aunque parezca absurdo o redundante puntualizarlo, pues no hay negocio, ¿no? Principalmente, entonces, podemos establecer un sistema de transacciones seguras para negocios en línea. Hay varios tipos y nosotros hemos dividido, para efectos de esta plática, en 3 grandes bloques de sistemas de transacciones seguras. ¿Cuáles son estos? Primero, el software y los sistemas criptográficos que puede realizarse que debe realizarse a través del pago con sistemas de encriptamiento, ya a través de cadenas como BitChain y la moneda electrónica más conocida que es el Bitcoin. Eso pueden establecerlo, pero deben conocer cómo es el sistema de operar del Bitcoin para que puedan entender e implementarlo en sus plataformas. Como comercial, pues nosotros tenemos a Fernando Chi, un gran amigo y especialista, y hemos hecho 2 programas sobre Bitcoin muy interesantes y que nos dan las nociones básicas de cómo opera este tipo de transacciones seguras para negocios en Internet. Otro sistema de pago electrónico es el EPS. El EPS también nos sirve para realizar transacciones seguras en Internet. Ahora las fintech actualmente están estableciendo sistemas para el depósito y recepcionamiento de pagos electrónicos. Nos otorgan una especie de tarjeta de débito y nosotros vamos depositando en esa tarjeta o en esa cuenta ciertas cantidades y el titular puede disponer. Incluso a través de ella pues se pueden crear tarjetas adicionales. Este tipo de pago de transacciones seguras no es una tarjeta bancaria
no es una tarjeta de crédito, no es un sistema electrónico de pago ni encriptado, pero es un híbrido, es un nuevo modelo de negocio que ya las autoridades ya están buscando cómo regularlo, ¿no? Sí, La claro. ley FinTech, sobre todo por cuestiones de lavado de dinero, etcétera, otros temas más complicados que por el momento no podríamos tratar, pero existen. Pero lo recomendable es un sistema de encriptamiento. Ese sería el primer bloque de sistemas de transacciones seguras. Un segundo bloque, ya lo decíamos, son los sistemas de pagos en línea directos con tarjetas bancarias. Ya se realiza a través de una aplicación informática que de hecho hoy vemos que venden incluso algún dispositivo donde ya podemos cobrar de manera directa. Ah, sí, y de hecho este hasta lo pueden obtener de manera gratuita con los empleados en la Secretaría de Economía, en el desarrollo del emprendedor, ¿no? O adquirirlo en las famosas tiendas de autoservicio, pegarlo a tu celular y cobro electrónico. Y podemos contratar directamente con la institución bancaria que nos implemente una plataforma en nuestro sitio para a través de ellos nos hagan las operaciones de pago en línea, o utilizar un protocolo SSL que otorga mayor confidencialidad respecto a la operación que estamos haciendo y nos proporciona claves de cifrado para que a través de ese conducto nos realicen el pago. Esto es a través de un sistema de tarjetas bancarias en línea directo, o también un sistema de pago electrónico que son provistos por empresas que son creadas ex profeso para ello. Es un uso directo de nuestra plataforma y a través de ellos nos garantizan, con un costo por supuesto, a nosotros como proveedores, nos garantizan un sistema de operación segura. Está el Google Wallet, el PayPal, el Amazon Payments, etc. Entonces, estos, digamos, son los tres grandes sistemas de operaciones de transacciones seguras. Otro adicional sería establecer y proporcionar nuestros datos bancarios para que el consumidor nos deposite, nos envíe la ficha de depósito o la constancia de transferencia y ya poder cerrar la operación. Este sistema es poco viable porque proporcionamos datos a los consumidores, entonces también tanto para el consumidor como para nosotros es un poquito vulnerable porque quizás sea alguien que quiera obtener nuestros datos financieros y no sea en realidad un consumidor, ¿no? Puede ser algo de, bueno, ya veremos en su momento el phishing, ¿no? Tanto hemos platicado que cuando lleguemos al programa de delitos informáticos, ya es otro programa. Ese es otro programa. Es otro programa. Está súper interesante. Así es. Entonces, con esto cerramos el sistema, el requisito que nos impone la Ley Federal de Protección al Consumidor de implementar un sistema de pagos seguros. Ahora, ya habíamos dicho que también no debemos condicionar al consumidor respecto a las cantidades y a la cualidad de los productos que él quiere adquirir. Pero adicionalmente a esto, en una deficiente técnica jurídica, la Ley Federal de Protección al Consumidor nos dice que el consumidor tendrá el derecho de no recibir avisos comerciales. Lo que quiso decir, o el legislador aquí, es que no reciba publicidad electrónica. Y esta misma se está relacionada con la Ley Federal de Protección de Datos, en los cuales en el aviso de privacidad también nosotros tenemos derecho a que no nos envíen publicidad, sino únicamente la relación jurídica por la que tenemos y dimos nuestros datos. Es un punto de encuentro entre la Ley Federal de Protección al Consumidor a la de protección de datos personales. Afortunadamente con la Ley Federal de Protección es un punto de encuentro, pero es de desencuentro con la Ley de la Propiedad Industrial. Ah, definitivamente. Porque la Ley de la Propiedad Industrial sí. dice que un aviso comercial es toda frase u oración que identifique un producto, un servicio o una marca. Los más conocidos ya sabemos todos los famosos eslogan, ¿no? De totalmente, eres parte de mi vida, ¿A que no puedes? esto es territorio, etcétera, ¿no? Entonces, esos avisos comerciales, pues aquí tienen un tratamiento. En realidad lo que se quiso decir es que no recibiera publicidad digital. Que además sí está permitida y vamos a ver el uso de cookies y webbeacons y otros formatos de publicidad digital más adelante. Claro, no es ilegal, ¿verdad? No es ilegal si cumplimos con ciertos requisitos. Así es. ¿Ok? Entonces, también nos va a establecer que debemos proporcionar al consumidor información clara y suficiente sobre los productos o servicios que estamos ofreciendo y tratándose de prácticas relativas a la mercadotecnia o el marketing digital o la publicidad digital,
que esté dirigida a niños o a población vulnerable como personas con capacidades diferentes, menores de edad, ancianos, enfermos. Debemos establecer mecanismos que les adviertan que la información que puede ver puede no ser apta para ellos. Entonces, con eso, esta población queda resguardada respecto al contenido de la información que estamos proporcionando. Entonces, con esto, digamos, es el marco general que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece respecto a las transacciones o al comercio electrónico realizado en línea. Adicionalmente, a mí sí me gustaría que platicáramos un poquito de cómo podemos utilizar cookies y webbeacons y otros formatos de publicidad digital, porque prácticamente lo que es el mecanismo sobre el cual el propio emprendedor, el consumidor, el pequeño consumidor, pues tiene herramientas a su mano para poder hacer llegar sus mensajes, ¿no? Claro. Y poder ofertar sus productos o servicios. Sí. Entonces le vamos a dar importancia a esto y les vamos a decir de manera más sencilla que podamos, menos técnica, digamos, cómo deben realizar este tipo de publicidad digital a través de cookies y webbeacons. Primero, pues la cookie es un tipo de formato de publicidad que se inserta en el ordenador o en el dispositivo del consumidor y a través de él va analizando el comportamiento digital que él va teniendo. Eso es legal porque se trata de metadatos, no se trata de información exclusivamente personal. No es un virus espía, no es nada por el estilo, simplemente me va a marcar las tendencias que voy teniendo respecto a ciertas cosas. Entonces, este tipo de cookies se insertan, pueden ser temporales, permanentes, de sesiones, etc. Entonces, es legal utilizarla. Esa información a mí me va a servir para determinar qué productos le puedo ofrecer a esa persona. Ahora, las webbeacons son imágenes también que tienen la misma función y que principalmente se insertan dentro de correos electrónicos o servidores web, para precisamente también recabar la información del usuario, el comportamiento que él tiene respecto a las actividades comerciales que él realiza. ¿Cómo yo puedo usar legalmente esto? Son 3 requisitos básicos. Primero, le debo informar al consumidor que las estoy usando, para que él esté en la posibilidad de elegir o no si desea continuar en mi sitio. Segundo, obtener su consentimiento. Decirle, oye, consumidor, yo estoy utilizando cookies y requiero tu consentimiento para seguirlas utilizando. Entonces estableceremos un banner donde él tenga la posibilidad de decir sí o no. ¿Okay? Y el tercero, y importante, es el aviso de privacidad, donde ahí vamos a determinar el tratamiento que vamos a dar a los datos personales que nos proporciona el consumidor, además de todo el ejercicio de los derechos ARCO. Y como podemos ver, con estos requisitos podemos realizar unas campañas publicitarias de mailing, etcétera, de manera legal, Así sana, es. y que en el momento que nuestro consumidor ya no quiera recibir por cualquier motivo publicidad nuestra, él tenga la opción de avisarnos que ya no la quiere recibir y cancelar, o oponerse al uso de sus datos, o corregirlos, o saber a qué datos tiene de nosotros. Entonces, con ese tipo de requisitos podemos utilizar datos personales, que como dijimos al principio, los datos es la materia prima que mueve a Internet. Así es. Bueno, y platicando un poquito de estos webbeacons, los banners, de buena costumbre, digamos un deber ser, es de la barra, te utilizamos cookies, webbeacons. Pero si nosotros técnicamente no queremos ponerlo porque a lo mejor da una mala imagen a la pantalla principal que tenemos, puede ser de entretenimiento, de muchas cuestiones, si no queremos que aparezcan estas banners solicitando la autorización, hay una forma muy sencilla, amigos, pongan en su aviso de privacidad. Utilizamos webbeacons, utilizamos etcétera, pongan esta casilla, ustedes quieren seguir en el sitio, quieren no seguir, y sin ningún problema ya cumplieron con la legislación en protección de datos y a la vez con la del consumidor. Estamos matando 2 pájaros de un tiro. Entonces, lo ideal es, como nos dice el licenciado, poner los banners, son las mejores prácticas. Pero bueno, cumplimos nosotros con la ley, con el aviso de privacidad, matamos 2 pájaros de un tiro. Y bueno, amigos, ya no nos queda tiempo, desgraciadamente. ¿Quieres agregar algo más, amigo? Pues, si alguna duda que tengan, si quieren comentar, quieren que tratar un tema en específico, pues con todo gusto, que nos manden
Sí, un ¿Sus correo. solicitudes a dónde, amigo? A Mario Gómez @dataproteccion.com.mx o Joaquín Elizalde @dataproteccion.com.mx o a dataproteccioncontacto.com.mx. Pueden visitar también nuestra página www.dataproteccion.com.mx, donde con gusto nos pueden hacer llegar sus sugerencias sobre información, algún tipo de curso. Bueno, aquí mismo en los datos de Aztele TV, en las oficinas de Aztele TV también nos pueden dejar, nos pueden mandar un correo, nos pueden echar una llamadita y con gusto los vamos a entender. Bueno, pues amigo, fue un placer como siempre estar contigo en este programa. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, amigos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.